Bienvenidos a este nuevo encuentro de Administración y Sistema de Información Gubernamental. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 7 del libro de Estado Eficiente, que se corresponde con la unidad 3, módulo 3 del programa. Vamos a ver el presupuesto desde un enfoque productivo y a hacer hincapié en la técnica de presupuesto por programa. Para que el presupuesto sirva como herramienta válida para la toma de decisiones, debe cumplir con determinados requisitos o responder a preguntas básicas. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué vamos a presupuestar? Políticas, propósitos, fines, objetivos. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades colectivas. Fíjense, como seguridad, educación, salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, contamos con insumos materiales, humanos, técnicos, recursos financieros, tecnologías de transformación. Fíjense que con las tecnologías de transformación nosotros podemos transformar estos insumos en resultados armando una función de producción desde el aspecto productivo. ¿Dónde? El espacio territorial al que corresponda ese presupuesto. Puede ser nación, a nivel provincial, municipal. ¿Cuándo? Puede ser anual o plurianual. ¿Quién? Y bueno, aquí tenemos en cuenta los organismos intervinientes como organismos coordinadores, rectores, ejecutores de los distintos programas presupuestarios. ¿Qué sucede? Si nosotros combinamos estas preguntas con las respuestas, conceptualmente vemos que se condicen con técnicas de programación presupuestario diversas. La técnica de presupuesto por programa es una de ellas. Y esta técnica es bastante completa y responde a todos estos cuestionamientos. ¿En qué consiste la técnica de presupuesto por programa? Es una técnica moderna de presupuesto de carácter integral, instrumental, polifuncional y procesal, que ya vamos a ver por qué cada una de esas características, que en relación al esquema del significado de la programación, estamos hablando de programación, determina una función de producción. Enfoque productivo. ¿Con qué determina esa función de producción? Con asignaciones financieras, que no son otra cosa que los créditos presupuestarios, en función de, o sea, esas asignaciones van a ir en función de los objetivos concretos que deseemos lograr, para los cuales se desarrollan acciones, que son las actividades presupuestarias, y se asignan insumos materiales, humanos y técnicos, que ya vamos a ver, se organizan, se estructuran en base a categorías programáticas hasta el más mínimo nivel de agregación, y dice que conformando las categorías programáticas permite el control de legalidad y de gestión, no solamente de legalidad, sino también de gestión, de los resultados finales deseados. O sea, aquí estamos armando una función de producción con estos elementos para obtener resultados finales deseados, o sea, con un enfoque productivo. Ahora vamos a los por qué. ¿Por qué es integral, instrumental, polifuncional y procesal esta técnica, el presupuesto por programa? Es integral porque incluye la totalidad de las previsiones financieras y reales necesarias para concretar la producción pública de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades colectivas. Abarca toda la administración, o sea, está en condiciones de abarcar toda la administración. Siguiendo, obviamente, el esquema del significado de la programación y la visión de la producción, con un enfoque sistémico. ¿Por qué es instrumental? Se necesita un instrumento que sea común
que abarque todas las áreas del gobierno y la técnica de presupuesto por programas cumple con esa bondad. Facilita el proceso de modernización de las estructuras administrativas y financieras. Es de tipo proactiva. Permite los cambios en el Estado. Favorece al proceso de programación de la ejecución presupuestaria en las cuotas de los distintos momentos de compromiso, de vengado, de la ejecución presupuestaria. Permite la participación en función de distintos niveles políticos, directivos y ejecutivos. Provoca un conveniente grado de descentralización funcional y desconcentración espacial en la administración. Si nosotros nos remontamos a la década del 90, cuando se sanciona la ley 2456, en función de la primera reforma de esa década de la administración financiera gubernamental, esta ley se basó, y esa reforma, en un programa de reforma. Los criterios metodológicos básicos de ese programa, uno de ellos era la centralización normativa y descentralización ejecutiva. Con esta descentralización ejecutiva, vemos que la técnica de presupuesto por programa, al permitirla, va de acuerdo con la reforma de la administración financiera que se encargó en ese momento, o sea, que era aplicable, digamos. Facilita el control de los actos de gobierno. Ya hablamos que facilita el control un tanto legal, un control de tipo legal, como de gestión, legalidad y gerenciamiento. Contribuye al logro de la excelencia de la organización estatal. Es decir, contribuye a que se puedan aplicar, que se cumplan las 5 E de la excelencia en la organización estatal, como la eficiencia, ejecutividad, efectividad, economicidad y eficacia. O sea, que economicidad, que se realice el gasto con el menor costo posible. Eficiencia hace referencia a la productividad de los insumos. Que los resultados se obtengan respetando parámetros lógicos de eficiencia y efectividad. Y la ejecutividad hace referencia a la oportunidad en que se deben brindar los servicios, la prestación de los servicios o la provisión de los bienes, en el sentido, por ejemplo, si vamos a encarar una campaña de vacunación, no puede ser después que ya ha pasado la pandemia. Seguimos analizando los por qué. ¿Por qué es polifuncional el presupuesto por programa? ¿Por qué sirve analizarlo desde múltiples visiones interrelacionadas a su vez? Por ejemplo, la visión gerencial, si se cumplen las 5 E que vimos recientemente. Desde una visión económica, ¿cómo incide la consecución de los objetivos, el logro de los objetivos sobre las distintas variables macroeconómicas, como por ejemplo el ahorro, el consumo, la inversión? Desde la visión productiva, el logro de los objetivos si se consigue a través de la transformación de los insumos. Es decir, si se logra la producción final. Seguimos con los por qué. ¿Por qué el presupuesto por programa es procesal? Porque se conforma por distintas fases interrelacionadas, partiendo desde la formulación, digamos, esas fases son secuenciales y también está de origen legal, como por ejemplo, legalmente hay plazos para la formulación y presentación del proyecto presupuestario. En la formulación se parte de políticas presupuestarias previas, luego tenemos la aprobación por el Poder Legislativo, la ejecución en el momento en el que el presupuesto rige, luego el control, que ya dijimos que puede ser de legal o de gestión, y la reprogramación en el caso de que la ejecución no se realice de la forma prevista, se puede reprogramar desde el principio de flexibilidad presupuestaria.
teniéndolo en cuenta. Estas secuencias están interrelacionadas. Si vemos el presupuesto por programa como un desarrollo integral de procesos productivos, a través de la visión de la producción tenemos claramente identificados los elementos de la función de producción. Uno de ellos es la relación entre los insumos y la producción, relación insumo-producto, cómo los insumos se transforman en productos terminales. En un ejemplo, en el caso de la educación, tenemos que los recursos humanos harían, por ejemplo, serían los docentes, materiales, los apuntes, bibliografía, los materiales con que cuentan los docentes para brindar su servicio, los servicios que brinda, por ejemplo, el Ministerio de Educación, los equipos, las computadoras, en el caso de que la tecnología de producción fuera enseñanza virtual, por ejemplo. Con esos procesos, a través de esos procesos productivos se produce la producción intermedia, valga la redundancia, directa e indirecta. La producción intermedia, ¿cuál sería? Y, por ejemplo, la capacitación docente, los servicios que brinda el Ministerio de Educación. El ministerio sería la jurisdicción. Y luego tenemos la producción terminal, que serían ya los alumnos educados. Otro de los elementos de la función de producción son las relaciones de condicionamiento entre la producción intermedia y la producción terminal. Condicionamiento, es decir, está condicionada su existencia a la producción terminal de la producción intermedia, y biounívocamente. Por ejemplo, para que existan alumnos educados, tienen que existir docentes capacitados. La producción intermedia directa sería la capacitación de docentes, indirecta, los servicios del Ministerio de Educación, creo que ya lo dije, bueno, no viene mal repetirlo, y también tenemos la tecnología de producción o transformación que incide sobre los insumos para luego llegar a la producción terminal, los transforma. Esa tecnología, a su vez, es coordinada, administrada y brindada por los centros de gestión productiva, que son los responsables, que harían las veces de unidades ejecutoras, y también tienen responsabilidad los centros legales de asignación de recursos financieros, donde se vinculan los recursos físicos, los aspectos físicos con los financieros. En realidad serían los organismos como las jurisdicciones que brindan servicios de apoyo a la ejecución de los programas presupuestarios, de presupuesto por programa, perdón. Aquí tenemos la visión de la producción, plasmados estos elementos de la función de la producción, como en realidad estas filminas se las dejé para que ustedes lo vean en el mismo orden que lo tienen ahí en el libro, donde están desarrolladas las relaciones insumo-producto en este orden: la producción intermedia directa e indirecta, como vimos, y la producción terminal. Las tecnologías de transformación, cómo inciden sobre los insumos para transformarse en producción terminal, las relaciones de condicionamiento en la producción entre la producción intermedia y terminal, y los centros de gestión productiva y legales de asignación de recursos financieros. Las redes presupuestarias. Desde la visión de la producción, nosotros podemos ver esta visión de la producción del presupuesto por programa desde distintos puntos de vista. Y estas son las redes presupuestarias. Desde el punto de vista de la función de la producción, tenemos, cuando nosotros vimos
perdón, cuando nosotros vimos la definición de presupuesto por programa, vimos que se realizaban acciones. Estas acciones están directamente, las acciones presupuestarias están directamente relacionadas con la producción. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la función de producción, tenemos acciones presupuestarias intermedias que están relacionadas con los elementos de la visión de producción, y estas acciones presupuestarias intermedias contribuyen a la producción intermedia directa. Intermedias directas. Las acciones presupuestarias intermedias indirectas contribuyen al logro de la producción intermedia indirecta. Las acciones presupuestarias terminales contribuyen al logro de la producción terminal. Entonces, tenemos la visión de la producción vista desde la función de producción. Luego, desde el punto de vista del tipo de producción, tenemos la producción intermedia directa, producción intermedia indirecta y producción terminal. Luego podemos ver la visión de la producción del presupuesto por programa desde el punto de vista de la red institucional, o sea, las distintas instituciones en una estructura diagramada de los organismos que componen el sector público y que son responsables de programas y que están integrados en la técnica del presupuesto por programa. Si nosotros combinamos estas visiones, por ejemplo, si organizamos el presupuesto por programa, vamos viendo qué actividades se le asigna a cada organismo, que en la fase institucional, podemos decir, por ejemplo, en una jurisdicción, un ministerio que realiza actividades de coordinación y apoyo, que serían actividades indirectas a lo que serían los programas. Luego, tenemos organismos que son responsables directos de programas. Vamos armando las redes presupuestarias combinando desde distintos puntos de vista la visión de la producción, armando una red presupuestaria a medida. Para armar esta estructura presupuestaria necesitamos contar con un lenguaje común que nos permite identificar estas fases de presupuestación productiva. El desarrollo del proceso presupuestario permitiendo una adecuada división del trabajo, es decir, esta estructura que nos permita ver las distintas actividades, tareas con sus respectivos responsables y las instituciones responsables de su instrumentación. Esto lo permiten las categorías programáticas. Y ahora vamos a ver las distintas redes de categorías programáticas, o sea, el presupuesto por programa, cómo se lo puede armar a través de las distintas visiones, que dijimos que eran las redes programáticas, para elaborar un esquema que sea coherente con los objetivos concretos que se persiguen a través de la elaboración de los programas. Una de las redes de categorías programáticas es la general, después tenemos redes de categorías programáticas vinculadas a proyectos de inversión y luego tenemos las redes de categorías programáticas especiales. Las categorías programáticas generales tenemos el programa, que es el eje de la presupuestación por programas, ¿no? Esta técnica. ¿En qué consisten los programas? Es el conjunto de acciones orientadas al logro de un objetivo concreto en el marco de la actividad gubernamental para la cual se asignan insumos reales, humanos, materiales y técnicos. Fíjense la relación que tiene con la técnica de presupuesto por programa, o sea que la unidad básica que reúne todas las condiciones de la técnica. Y las asignaciones financieras necesarias para su desarrollo bajo una unidad gubernamental responsable de su ejecución. O sea, acciones
que serían las actividades orientadas al logro de un objetivo concreto. Cumple con el logro de un objetivo concreto el programa. Por ejemplo, brindar servicio de alfabetización es un objetivo concreto, es decir, vamos a alfabetizar tantos adultos en el año. En el marco de la actividad gubernamental para el cual se asignan insumos reales, humanos, materiales y técnicos, podemos decir los docentes, como vimos el ejemplo de educación, y asignaciones financieras, o sea que eso no es otra cosa más que los créditos presupuestarios, necesarias para su desarrollo bajo una unidad gubernamental responsable. La parte institucional, una unidad responsable de su ejecución. Entonces tenemos claramente identificadas las asignaciones, los responsables, los insumos, la producción. Cuando el objetivo concreto de los programas es muy complejo, se suelen subdividir ese objetivo concreto en acciones tendientes al logro de objetivos parciales que se denominan subprogramas en este caso. Objetivos parciales concretos son los que persiguen. ¿Qué sucede? En realidad, cuando es muy complejo el objetivo concreto que persigue un programa, en vez de subdividirlo en subprogramas, directamente se les suelen llamar programas a los subprogramas para que no, en la práctica, ¿no? Para no complejizar tanto la estructura. Luego, tenemos las actividades específicas, que serían las acciones, que directamente no contribuyen al objetivo concreto, sino que el programa es el que logra el objetivo por sí misma, las actividades no lo logran. Y luego esas actividades las podemos ver desde subpartes, o sea, serían las subpartes de las actividades que conforman la categoría tareas. Son acciones homogéneas que componen una actividad. Luego tenemos otra red de categorías programáticas que es la vinculada a proyectos de inversión. Cuando el programa, la categoría programa dijimos, el objetivo del programa es necesario para realizar una inversión física o real que incremente el patrimonio del Estado, ese programa se denomina proyecto. Esta diferenciación es de vital importancia porque está relacionada desde varios aspectos con el resto de la administración financiera, en el sentido que, por ejemplo, en el desarrollo del SIDIF, Sistema Integrado de Información Financiera, bajo el sistema de contabilidad, que es la gran base biunívoca de datos, donde están los sistemas interrelacionados y donde internamente se produce la transformación entre partida presupuestaria a cuenta contable en el momento propio de la ejecución presupuestaria. Allí confluyen todos los clasificadores presupuestarios, todas las partidas con su respectiva clasificación, y en el caso de un programa que reúne estas condiciones de que sea necesario realizar una inversión física o real que incremente el patrimonio del Estado, que se denominaría proyecto, esa incidencia hace que todos los gastos que insume ese proyecto, el SIDIF, el sistema informático, activa a todos los gastos que insumen ese proyecto. Por ejemplo, la construcción de un puente, generalmente es obra pública, la mayoría de los proyectos. Entonces, todos los gastos que insume esa elaboración del puente y van a formar el valor del activo ese. Se va a activar.
A su vez, los proyectos se subdividen en obras, que son unidades físicamente independientes que integran el proyecto, y las acciones más específicas necesarias para el desarrollo de una obra serían los trabajos. A través de estas categorías programáticas se logra la división perfectamente clara del trabajo, en el sentido de que se identifican los responsables para cada tarea, los responsables de los programas, los proyectos, y se pueden hacer, vinculando las categorías programáticas, se pueden armar las redes presupuestarias. Ustedes van a ver cuando vean el práctico y resuelvan el práctico de la sección del módulo 3 de la guía de trabajos prácticos, donde se elabora un presupuesto desde cero y van a ver cómo se conforman las categorías programáticas, van a ver ejemplos y van a diferenciar, van a ver cómo incide sobre el estado de ahorro, inversión, financiamiento. A su vez, determinar si un programa es con énfasis en consumo o es con énfasis en inversión. Van a armar las redes programáticas combinando estas categorías programáticas y bueno, van a ver el caso en la práctica, ¿no? Luego tenemos la red de categorías programáticas especiales, donde tenemos actividades y proyectos centrales. Todas estas categorías sirven para armar las redes presupuestarias, de acuerdo a las necesidades de cada área, de los objetivos concretos que se pretenden lograr, se van a armar los programas. Programas o proyectos, según su destino. Y ¿qué sucede? Estos programas generalmente llevan el nombre del objetivo concreto que persiguen. Las actividades y proyectos centrales, según si son actividades centrales si estamos hablando de programas, y proyectos centrales si hablamos de proyectos. Se harían como servicios de coordinación y apoyo que brindan las jurisdicciones. De rango, digamos, nivel más elevado en sí, como por ejemplo un ministerio, la jefatura de gabinete, la presidencia de la nación. Luego tenemos las actividades y proyectos comunes, cuando un organismo que forma parte del sector público realiza acciones de apoyo a por lo menos más de un programa o proyecto, podemos identificar como actividades y proyectos comunes. Son organismos de nivel inferior a lo que sean las jurisdicciones, pero las actividades serían similares, por ejemplo, de conducción, coordinación y apoyo a los distintos programas que tienen a su cargo. Luego tenemos las previsiones financieras, que estas previsiones financieras, por ejemplo, son los créditos especiales, los servicios de la deuda pública, las contribuciones a organismos descentralizados, las contribuciones a cuentas especiales. Estas previsiones financieras en sí mismas no persiguen un objetivo concreto, no tienen una asignación específica, porque de pronto en las categorías programáticas sirven de soporte financiero general a la administración, pero en realidad si yo contraigo un crédito es para efectuar un gasto y va a estar asignado a un programa como gasto. Y el servicio de la deuda lo tengo que atender como una previsión financiera. En la mayoría son movimientos por debajo de la línea en el estado de ahorro, inversión, financiamiento, o sea que inciden sobre la cuenta de financiamiento, pero en el caso de los servicios de la deuda, los intereses y gastos están ubicados por arriba de la línea de flotación.
estas redes presupuestarias están relacionadas con el estado de ahorro, inversión, financiamiento, como dijimos, el estado de ahorro, inversión, financiamiento como combinación de recursos y gastos desde el enfoque de la clasificación económica, tanto de recursos como de gastos. Entonces armamos la cuenta corriente, cuenta de inversión y cuenta de financiamiento. Entonces tenemos las redes presupuestarias de categorías programáticas generales, donde tenemos programas con énfasis en consumos que pueden estar relacionados con la cuenta corriente del estado de ahorro, inversión, financiamiento. Las redes de categorías programáticas vinculadas a proyectos de inversión la tenemos relacionada como tipo de programa, programas con énfasis en inversión relacionados con la cuenta de capital. Y las redes de categorías programáticas especiales, pero solamente las previsiones financieras, porque las otras dos categorías ya están previstas en las generales y en la de proyectos de inversión. El tipo de programa es con énfasis en financiamiento y la cuenta de financiamiento y cuenta corriente, en el caso del estado de ahorro, inversión, financiamiento, para los intereses y gastos del pago de los servicios de la deuda. También tenemos otras técnicas de programación presupuestarias que están basadas en un enfoque productivo, al igual que el presupuesto por programa. En el caso del presupuesto por resultados, considera la relevancia de la transformación de insumos en productos finales o resultados, que en el caso del presupuesto por programa se harían objetivos concretos. Aquí hablamos de productos finales, que estamos hablando de una producción final en definitiva. Existe una tendencia a aplicar técnicas de resultados en el sector público. Aquí se hace énfasis de las 5E en la eficacia, que aquí vemos la diferencia con el presupuesto por programa, ya que no se limita a mostrar la producción pública, como en el presupuesto por programa. Por ejemplo, decimos, vamos a alfabetizar un número, por decir, 600 adultos. Y en el presupuesto por programa sería esa la meta, el objetivo concreto, los 600 adultos, sino que en el presupuesto por resultados se hace un trabajito más. Se analizan las estadísticas y, por ejemplo, se analiza cómo impacta, cómo debe impactar sobre las variables macro, sociales y económicas. Es decir, vamos a ver no solamente la cantidad de personas alfabetizadas, sino si se redujo el índice de analfabetismo, por ejemplo. El presupuesto por resultados, entonces, en definitiva, no podemos decir que sea alternativo, sino que abarca el presupuesto por programa y lo perfecciona a su vez. Acá hay otro problemita técnico. Otras técnicas de programación presupuestaria, como por ejemplo tenemos también basadas en el enfoque productivo, el presupuesto por demandas, que hace énfasis a la producción pública, evaluando las demandas de los ciudadanos, y el mercado. Resalta la efectividad de las 5E. Luego tenemos el presupuesto por objetivos, que como el presupuesto por programa lo está diciendo, que persiguen objetivos concretos, el presupuesto por objetivo no es muy distinto. Aquí hay una cuestión con el presupuesto participativo. ¿En qué consiste el presupuesto participativo? En que se les asigna un monto determinado, una asignación, un crédito presupuestario del gasto público vinculado a necesidades directas, a que los ciudadanos discutan su asignación.
Esa discusión se realiza en audiencias públicas con la participación de responsables de la conducción política, expertos presupuestarios y técnicos en el tema a tratar. ¿Mm? Eh, se limita, como dijimos, a montos determinados, necesidades directas. Es más proclive de ser utilizada o aplicable a gobiernos locales, más que nada municipales. Eh, por ejemplo, se reúnen ciudadanos en una audiencia pública se les asigna un crédito presupuestario, por ejemplo, para asfaltar un camino o un alumbrado o algún otro servicio o alguna otra necesidad directa. Entonces se somete a decisión entre distintas alternativas. ¿Y qué sucede? De pronto esas audiencias son públicas y voluntarias y cuando un ciudadano, en lo personal le pregunto a algunos ciudadanos que han intervenido en audiencias públicas y se han visto desalentados cuando, por ejemplo, no aprobaron el servicio que ellos pretendían que se brindara. ¿Mm? Por ejemplo, si iban y votaban para el asfalto de un camino y no se lograba, y bueno, después no querían participar, se desalentaban. En sí no se trata de una técnica presupuestaria, sino de un criterio para permitir la participación ciudadana, o sea, es hacer más partícipe al ciudadano en esto del presupuesto que a veces suelen ser vinculantes como no incide sobre el total del gasto en realidad las partidas que se someten a este tipo de decisiones. En gobiernos nacionales no se ha aplicado, no es muy proclive aplicarse a ese nivel. En gobiernos provinciales tampoco, salvo que el gobierno de la provincia de Córdoba incluye este criterio en la ley 9206, cuando se regionaliza la provincia y se crean las comunidades regionales que están conformadas, integradas en forma voluntaria por los distintos intendentes o jefes comunales que forman esa región y una de sus funciones es decidir sobre algunos gastos o algunos montos determinados de asignación presupuestaria de gastos que hagan causa común entre las distintas localidades que los conforman. ¿Cuál es la mejor? En definitiva, estas técnicas presupuestarias que nosotros hemos visto están basadas en un enfoque productivo. Vimos que lo que una no ve, la otra puede verlo, lo puede perfeccionar, como en el caso del presupuesto por resultado. Entonces decimos, ¿cuál es la mejor técnica de programación presupuestaria? Cualquier técnica es buena si contiene los elementos de la visión de la producción enmarcado bajo el prisma de las 5E, de la excelencia en el sector público. Si se respetan las políticas de Estado de una sana administración, si está basado en el enfoque sistémico. Esta frase me gusta en el sentido de que aquí, fíjense que vamos a mencionar en forma de confluente las distintas técnicas de programación presupuestaria internamente, porque le decimos que el diseño óptimo podrá lograrse con lo mejor de cada una de las técnicas de programación presupuestaria para cada caso en particular, instalando en la cultura estatal la importancia de los procesos de conversión de los insumos en productos finales.
O sea, lograr la conciencia de que con los insumos debemos convertirlos en productos finales, con valor agregado, lógicamente, para el sector público. Aquí estamos viendo la función de producción, el criterio de productividad en el sector público, o el logro de objetivos concretos, que estamos hablando de la técnica de programación presupuestaria, presupuesto por programa, o para satisfacer con resultados los deseos de los ciudadanos, presupuesto por resultado, o para satisfacer las demandas públicas, perdón, presupuesto por demanda. Entonces, las técnicas van a ser las más adecuadas para cada caso, o la combinación de la mejor parte que sea más adecuada para cada caso. Bueno, por último, nos preguntamos cuál es la forma más conveniente de implementar la programación presupuestaria. Si en forma de shock o gradual, como se diferencia la forma de implementar políticas, si de golpe o en forma gradual. La idea es hacerla en forma gradual en la aplicación de la programación presupuestaria. Sería lo más indicado. ¿Por qué? Con la experiencia que tuvimos con el presupuesto por programas, en realidad la relatividad del éxito en la implementación fue por varias cuestiones. Entre ellas, vamos a mencionar tres: la falta de estabilidad de las políticas públicas, la administración no proclive a cambios, y también la idea de pensar que la aplicación de una técnica por sí sola asegura resultados positivos. Además, la técnica de presupuesto por programa fue implementada en forma gradual en el sector público nacional por allá, por el año 1992. Se implementó en algunas jurisdicciones ministeriales, o sea, en algunos ministerios, y luego se extendió por allá por el año 1994 a la totalidad del sector público. Esta técnica de presupuesto por programa se intentó por la década del 60 aplicar anteriormente y no tuvo éxito, y se la reflotó en la década del 90 en el marco de la reforma de la administración financiera gubernamental. No obstante, a la relatividad del éxito en la implementación que tuvo, claramente permite identificar las falencias en la asignación del gasto público por todo lo que hemos visto, ¿no? Por eso la idea es implementar la programación presupuestaria en forma gradual, y se puede hacer en forma institucional, decir una parte, después se complementa, o por ejemplo, en forma sectorial en algunos sectores de la economía, y después se va completando. Hasta aquí hemos visto el capítulo 7, el enfoque presupuestario productivo, el presupuesto por programas, las categorías programáticas, otras técnicas de estimación presupuestaria. Y bueno, hasta aquí llegamos, nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Y bueno, les mando un saludo y nos veremos. Hasta la próxima.